Hola, mi nombre es Luz Darly Guevara Y yo, Luz Darly Guevara. y somos estudiantes de Psicología de la Universidad Central de Venezuela. En esta oportunidad conversaremos sobre una de las primeras terapias de tercera generación. Así es, nos estamos refiriendo a la psicoterapia analítico-funcional, que se conoce en sus siglas en inglés como FAP y en sus siglas en español como PAF. Para poder cumplir con este objetivo, desarrollaremos 4 puntos esenciales. Comenzaremos por desglosar de manera general el cuerpo teórico de esta terapia conductual. Seguidamente, pasaremos por los principios que la sustentan. Nuestro tercer punto aludirá a las aplicaciones y finalmente señalaremos algunas de las críticas que la acompañan. ¿Qué es la psicoterapia analítico-funcional? La psicoterapia analítico-funcional fue desarrollada por Robert Kohlenberg y Mavis Seid en el año 1991 con la publicación de su manual titulado Psicoterapia analítico-funcional, creación de relaciones terapéuticas intensas y curativas. Un punto interesante respecto a esta terapia es que tiene una base en el conductismo radical skinneriano. Además, se caracteriza por explotar las relaciones terapéuticas al servicio de las personas que tienen problemas fundamentalmente vinculados a las relaciones interpersonales. Pero fíjate, a pesar de su declarada raíz skinneriana, tienen cierta afinidad con la psicoterapia psicodinámica. Incluso cuentan con una teoría sobre ello, un dato un poco sorprendente tratándose de terapeutas conductuales. Sin embargo, la teoría tiene un enfoque estrictamente conductual y justifica las alteraciones del yo por un aprendizaje afectado por contingencias contraproducentes o experiencias que no permitieron reforzar un yo estable y congruente. Estas explicaciones y el análisis de esas experiencias se usan en la intervención para alentar un reaprendizaje que conduzca a un yo más fuerte y adaptativo. En todo caso, creo que estarás de acuerdo conmigo al establecer como primera característica de la FAP el establecimiento de una equivalencia funcional entre la relación terapéutica en la situación clínica y las relaciones interpersonales que ocurren en el medio natural o cotidiano de la persona. Supongo que lo que quieres decir es que lo ganado en terapia puede ayudar a la persona a resolver sus problemas en la vida real. Es decir, que las mejorías en terapia se generalicen más allá de las relaciones terapéuticas a las relaciones significativas de la persona en la vida real. La FAP concibe la relación terapéutica como un microcosmos en el que historias de la vida complejas de los pacientes entran en contacto con la participación del terapeuta. Esta participación se hace con determinado criterio psicológico atenido a principios conductuales y, a la vez, con implicación personal como persona compasiva, comprensiva y empática. Esta terapia también es única en estudiar, de acuerdo a los principios conductuales, las funciones del terapeuta y las situaciones terapéuticas que pueden evocar conductas clínicamente relevantes. Y uno de sus bagajes más importantes es el estudio de la conducta verbal del paciente como un posible puente entre la terapia y la vida real. Pero qué interesante, ¿no? Escúchese bien. El lenguaje establece un puente entre la situación terapéutica y lo que acontece en la vida cotidiana o el medio natural de la persona. Entonces, lo que dice la persona puede tener una doble referencia o fuente de control, una dentro de la terapia y otra fuera de esta. El paciente en terapia puede estar hablando de una cosa y a la vez diciendo o queriendo decir otra, menos obvia o explícita, pero puede que más verdadera y comprometida y clínicamente más relevante. Así, por ejemplo, el paciente puede decir a la pregunta del terapeuta acerca de ¿qué tal fue la semana?, que la semana fue lamentable porque tuvo que pagar una multa. Esta podría ser una respuesta simple a la pregunta, sin especial relevancia clínica, pero pueden figurar casos en los que se refiera a algo de la terapia misma, como, por ejemplo, una queja por su elevado costo, una petición de ayuda para sentirse mejor puesto que la semana ha sido horrenda, o incluso una excusa porque no hizo los deberes para casa. Todas estas son posibilidades exploradas por el terapeuta. Principios de la FAP.
La FAP considera que en la terapia se debe trabajar guiado por los siguientes principios. Primer principio: utilización del reforzamiento natural. Un reforzamiento natural en lugar de un reforzamiento arbitrario. Sabemos que el reforzamiento natural es aquel que obtiene la persona en su entorno. Este permite la generalización, fortalece una amplia clase de respuestas, tiene en cuenta el nivel de habilidad de la persona, beneficia a la persona y además se encuentra en su entorno real. Segundo principio: creación de un contexto social en la propia sesión terapéutica. Para que se produzca la expresión de las emociones en el entorno terapéutico, es preciso generar un contexto social genuino. Para esto, debe tenerse presente que las relaciones terapéuticas muchas veces reúnen acontecimientos que sirven como contexto social para experimentar la conducta problemática. Es por ello que el terapeuta en ocasiones analiza elementos como las interrupciones, las llegadas tarde, las vacaciones o incluso las relaciones de apoyo o de sumisión, entre otros elementos. Tercer principio: análisis funcional de la conducta verbal aplicado a la interacción terapeuta-paciente. Se adopta un enfoque de análisis funcional para la conducta verbal y para cualquier otro tipo de conducta. De hecho, algunas de las estrategias de esta terapia pretenden potenciar este tipo de análisis por parte del paciente mismo. Pero fíjate una cosa, hemos estado mencionando constantemente esto de conductas clínicamente relevantes y aún no hemos explicado nada al respecto. Bueno, justamente vamos a pasar a conversar sobre la aplicación de la FAP. Como cualquier otro tipo de terapia, la FAP empieza por una explicación de la terapia al cliente. Sería algo más o menos así. Fíjate, Ana, la psicoterapia analítico-funcional enfatiza que la relación que establezcamos entre tú y yo será el principal vehículo en tu mejoría y transformación. Podemos estar de acuerdo en que las personas más satisfechas son aquellas que están en contacto consigo mismas y tienen relaciones fluidas con los demás. Son capaces de hablar compasivamente de sus verdades y dones y son plenamente capaces de dar y recibir amor. Entonces esta terapia se centrará en potenciar lo mejor de ti misma. Para hacer esto, debes estar en contacto contigo misma a un nivel básico referido a necesidades, sentimientos, ansias, miedos, valores, sueños, misiones, etc. Tendrás la oportunidad de aprender cómo expresarte plenamente, afligirte, desarrollar atención plena y crear mejores relaciones. Todos los aspectos de tu experiencia serán abordados, incluyendo la mente, el cuerpo, sentimientos, creencias, etc. Te pondré a prueba para que seas más abierta, vulnerable, consciente y presente. Hay un nivel óptimo para correr riesgos en cada situación. Sin embargo, es importante que tú y yo comprobemos cuándo es estar fuera de la zona de control para ti en un momento dado. Será igualmente importante para nosotros que nos centremos en nuestra interacción, pues si tú tienes asuntos, positivos o negativos, o dificultades que se presentan conmigo, también se presentan con otra gente en tu vida. Cuando uno se siente capaz de expresar los pensamientos, sentimientos y deseos de una manera auténtica, cuidada y asertiva, se tiene más confianza en la vida. Nuestra relación terapéutica será un lugar idóneo para poner en práctica este modo de ser. Considero que el espacio que abrimos tú y yo en la terapia es sagrado. Me siento privilegiada de embarcarme en un viaje de exploración y crecimiento contigo. Y mantendré todo lo que compartamos con reserva y con cuidado. Seré sincera contigo y mi principal guía es hacer lo mejor para tu bien. Muy rogeriana, muy sutil. Pero además de contar con una fase de explicación, también se cuenta con una fase de evaluación. Y además de ser una fase de evaluación conductual convencional, donde se definen de manera operativa, clara y precisa las situaciones o conductas problema, y además también de identificar variables de control,
También en esta terapia se comprueba si estos mismos problemas aparecen durante la sesión, lo que se denomina como conductas clínicamente relevantes. En terapia, como en cualquier situación en la que se encuentran personas involucradas en alguna relación, se da una corriente continua de conductas, sabiendo que no es posible no comportarse. Siendo así y suponiendo que no todas las conductas son igualmente relevantes, de hecho, algunas pueden ser triviales en términos clínicos, resultará obvio que se deban distinguir y tipificar en orden a su relevancia. Un tal discernimiento y clasificación de su relevancia se entiende que debe ser sobre la base de criterios funcionales, por lo que las conductas significan y la función que tienen en terapia y no por su forma o topografía. Así, la FAB distingue tres grandes tipos de conductas clínicamente relevantes: los problemas, las mejorías y las interpretaciones. Las primeras son las conductas clínicamente relevantes tipo 1, que son las conductas relacionadas con el problema que trae el paciente a la sesión y cuya frecuencia debe ser reducida a lo largo de la terapia. También tenemos a las conductas clínicamente relevantes tipo 2, que son conductas que ocurren en la sesión y que suponen una mejoría relacionada con el problema por el que se acude a consulta. Por último están las conductas clínicamente relevantes tipo 3, que estas son interpretaciones que hace el paciente sobre su propio comportamiento. Estas interpretaciones son más del tipo análisis funcional e incluyen descripciones sobre la equivalencia funcional. Además, es sabido que cuando se emiten estas conductas clínicamente relevantes del tipo 3, también pueden suceder cuando el paciente se da cuenta de que lo que ha hecho el terapeuta se parece un poco a lo que él ha estado viviendo fuera del entorno terapéutico y que está reaccionando de la misma manera. A modo de técnicas terapéuticas, la FAB propone una serie de sugerencias para orientar adecuadamente la relación terapéutica y lograr así los objetivos deseados en la terapia. La primera regla es buscar las conductas clínicamente relevantes. Esto supone que aunque en el transcurso de las entrevistas se hable de otras cosas, cuando se está haciendo terapia en sí, no se debe buscar que el sujeto quede satisfecho, se tranquilice, se desahogue, entre otras, sino que el modificador centre la atención selectivamente en las conductas clínicamente relevantes. La regla número 2 implica evocar las conductas clínicamente relevantes, es decir, evocar las conductas clínicamente relevantes de tipo 1 para que surjan y desarrollar las conductas clínicamente relevantes de tipo 2. Esto implica usar los procedimientos necesarios para que éstas aparezcan. En algunos casos, habrá que hacer algo, una pregunta, un cuestionamiento, por ejemplo, para que se origine en la sesión algún aspecto del problema que presenta el paciente. En otros casos, para evocar las conductas clínicamente relevantes, basta con servirse de las situaciones típicas de toda terapia. La regla número 3 implica reforzar las conductas clínicamente relevantes de tipo 2. Al evocar las conductas clínicamente relevantes de tipo 1, podrán surgir las de tipo 2. Cuando éstas aparezcan en sesión, se reforzarán de manera natural. Muchas veces cuesta proporcionar este tipo de reforzamiento, por lo que Kohlenberg y Tsai dan unas recomendaciones para reforzar tanto directa como indirectamente. En el reforzamiento directo, se refuerzan clases de conducta y no topografías de conducta, se adecúan las expectativas a los repertorios de conducta del paciente, se amplifican los sentimientos de forma que resulten más evidentes para el cliente, habrá una implicación personal y a fondo en la relación terapéutica, se autoobservarán las reacciones espontáneas a las conductas del cliente y o se planteará cómo respondería la comunidad a esas condiciones.
Por otro lado, en el reforzamiento indirecto se trata de que el modificador mejore su competencia y actúe de forma que, sin buscarlo en el caso concreto, su capacidad general para reforzar se incremente. La regla número 4 implica observar los efectos potencialmente reforzantes de la conducta sobre las conductas clínicamente relevantes del paciente. El modificador no debe olvidar que él es el modelo y reforzador del paciente. Por ello, debe desarrollar un repertorio de habilidades que le faciliten la observación de los reforzamientos. La regla número 5 implica ofrecer interpretaciones de las variables que afectan a la conducta del paciente. Naturalmente, estas interpretaciones serán del tipo análisis funcional. Esto favorecerá la aparición de las conductas clínicamente relevantes tipo 3. Gracias al seguimiento de esta regla se potenciará, por modelado, que el paciente interprete funcionalmente las variables del entorno y sus conductas. Kohlenberg considera muy útiles las terapias cognitivas. Sin embargo, señala que éstas mejorarían con la teoría y práctica de la FAP. Para él, según sea el caso, los esquemas de ABC propuestos por Ellis funcionarán de una manera u otra dependiendo de la historia del paciente. Claro, esa influencia va a depender de la historia de aprendizaje, y es por esa razón que en ocasiones las técnicas de la terapia racional emotiva de Ellis y la terapia cognitiva de Beck en ocasiones son eficaces y otras veces no. En todo caso, dentro del conjunto de técnicas de estas terapias, las más eficaces han sido la de exposición o cambio conductual, en el sentido de que permiten minar las reglas y en consecuencia que la conducta pase a ser moldeada por las contingencias. Aún así, existe una variedad de críticas a la psicoterapia analítico-funcional. En principio, todavía se carece de investigaciones empíricas detalladas que den cuenta de los efectos reales de la FAP. Solamente se cuenta con algunos casos únicos exitosos que no son representativos de la globalidad. También su puesta en práctica presenta dificultades particulares, como por ejemplo la hora de detectar e identificar correctamente las conductas clínicamente relevantes, lo cual exige un trabajo y un entrenamiento muy arduo en el enfoque. Así cubrimos todos los puntos sobre esta conversación. Ciertamente, entonces aquí se despide Luz Darly Guevara Los de Guevara y hasta pronto.